Ya regresamos con más información, con más noticias, pero también ya lo sabe que a esta hora de la mañana es el momento de ir a la mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. El día de hoy nos acompaña Luz Helena Hernández, también José Luis Castillo y por supuesto Coral Herrera, a quienes saludo a la distancia, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, bueno, pues es un tema obligado y es el tema de la vacunación que inició el día de hoy para el personal educativo, es decir, para maestros y personal administrativo. Sin embargo, pues existe desacuerdo por la movilización de los maestros, le decíamos solamente hay 9 sedes, hay inconformidad por la movilización de los maestros y también pues denuncia que los están obligando a la aplicación de esta vacuna, acudir a aplicarse la vacuna. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos con Luz Helena Hernández, a quien saludo a la distancia. Luz Helena, muy buenos días. Claudia, muy buenos días. Un saludo también al auditorio que nos acompaña, igualmente a nuestros compañeros en esta mesa de análisis. Y bien, sobre el tema de hoy, Claudia, creo que la inconformidad es entendible. Y además es un tema que no solo debe de preocupar a los maestros, sino a todos en general, porque será a partir de hoy un riesgo grande de posibles infecciones. Y la causa, pues, que no es un número pequeño el que a partir de hoy se va a movilizar con el programa de vacunación a maestros. Es un número considerable, hablamos de 92.400 miembros del personal docente del área pública y privada del Estado que estarán acudiendo a 11 módulos de vacunación en todo el Estado. Y repito, 11 centros de vacunación para 92.400 personas. Es decir, los cuidados y las medidas sanitarias que desde hace más de un año se nos ha dicho, se nos ha explicado y que incluso se nos ha sancionado por no seguirlas, se echarán en 8 días prácticamente a la basura. Es decir, la aglomeración en estas filas, Claudia, pues va a ser una de las cosas o de los factores latentes y que más preocupa en este programa de vacunación a maestros. Y la aglomeración justamente fue la invitación que se dio durante un año o más de un año para que no se hiciera, que no visitáramos a nuestras familias, que no viajáramos, etcétera, etcétera. Y resulta que en este esquema es lo primero que se va a presentar. Entonces, el riesgo de que en estas filas también estén personas asintomáticas es alto. Creo que el gobierno no fue prudente en decidir la instalación de tan pocos módulos de vacunación. Y no solo eso, sino también se le suma que solo estarán vacunando en 9 municipios, Claudia, de los 43 que tiene el Estado. Y esto, ya hay que decirlo y con letras mayúsculas, es negligente. Solo Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Victoria, Tampico, Altamira, El Manta y Jaumabe serán los municipios que estarán operando en estos 8 días de vacunación a maestros. Y es aquí donde surge la pregunta, o yo me pregunto, ¿qué pasaría si fuera un asunto político? Ahí creo que sí se tendría todo un despliegue de logística en cada municipio para que nadie falte, para que nadie se moleste para realizarlo. Pero como es una cuestión política, digamos, no es una cuestión política, es una cuestión de salud, pues entonces ahí es donde nos dejan a que cada quien pues se rasque con sus uñas. Así se trata el magisterio, y no solo en Tamaulipas, eso es lo grave. En términos generales, Claudia, creo que a partir de hoy el personal docente que atiende a nuestros niños en Tamaulipas pues tendrá que gastar de su bolsillo también algo adicional, pues para poder trasladarse al municipio que le corresponda, porque 92.400 personas docentes no solamente se concentran en estos 9 municipios que pusieron de vacunación. Entonces, los maestros a partir de hoy, pues aparte de tener que trasladarse a municipio que le corresponda, gastar de su bolsillo, también tiene que pasar ese viacrucis del proceso de vacunación, donde los riesgos pues van a ser muchos, y el riesgo de que saliendo de ahí contagien a parte de su familia o amigos también es alto. Y no lo digo con el ánimo de alarmarlos,
no, lo digo con el ánimo de evidenciar que esta decisión de instalar pocos módulos de vacunación a maestros de verdad fue un error muy grave, sobre todo porque los cuidados que se deben de tener pues nos los han repetido siempre. Entonces ahorita se contradice lo que se nos ha estado diciendo durante más de un año. Y a tu comentario, Claudia, de que son forzados los maestros a acudir a la vacunación, pues de verdad sí creo que solo se le suma una serie de malos tratos que se le ha dado, al menos en este momento, hablando específicamente del momento de vacunación al sector educativo, porque tener que salir de sus municipios, arriesgarse solamente a estar en estos 11 módulos, a las largas filas a las cuales van a estar exponiéndose, el hecho de que sean forzados, Claudia, a la vacunación, pues yo creo que solamente es un puntito más o un arrocito negro más a todas las cuestiones negativas que se les han estado haciendo, al menos, lo repito, al menos hablando específicamente del punto de vacunación a maestros, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández. Pues interesante también conocer el análisis que hace en este momento José Luis Castillo ante la postura precisamente de los maestros. Hay quien dice que los están obligando, que están siendo sometidos a vacunarse, a recibir esta vacuna contra el COVID-19. Y bueno, decíamos también, hay quienes se pronuncian y dicen, pues no debe llevarse a cabo esta movilización porque pone en riesgo precisamente la salud de los docentes, del personal educativo. José Luis Castillo te saluda a la distancia, buenos días. Claudia, buenos días al auditorio y buenos días a mis compañeros de la mesa. Pues bueno, definitivamente que pues sí es cierta manera irresponsable el hecho de que se practique la movilización de los maestros de las aulas privadas y las aulas públicas, sobre todo, bueno, de unos municipios a los municipios sedes. ¿Por qué, Claudia? Porque pues recordemos que aún en semáforo verde o amarillo, según el conflicto que hay entre la autoridad federal y estatal, pues sigue latente, siguen registrándose casos, siguen registrándose muertes, y bien lo decía mi compañera, pues sí, o sea, el riesgo es latente. ¿Por qué? Porque puedes venir, o sea, incluso para ahorrarse unos pesos, porque serán los maestros y los trabajadores de la educación, en lo general, los que van a pagar sus traslados de unos municipios a otros. Recordemos que el sindicato de maestros, a través del profesor José Rigoberto Guevara Vázquez, pues hizo el llamado a la autoridad en lo general para que se evitara este tipo de movilizaciones. ¿Por qué? Pues por el riesgo que implica mover a cientos y miles de maestros a los lugares sedes. En el caso de Nuevo Laredo, por mencionarte uno, de Ciudad Guerrero, Mier, tendrían que movilizarse hasta Nuevo Laredo para irse a vacunar al Poliforum de Nuevo Laredo. Aquí en Victoria, pues hay de varios municipios de los alrededores que tienen que venir a vacunarse aquí a la capital. En el caso de Tampico, en el caso de Altamira, mover gente de hasta Aldama. Y bueno, precisamente, pues esa es la molestia, ese es el sentir de los maestros en este momento, pues la inconformidad de que se tienen que movilizar poniendo en riesgo su salud, lo que tanto se pregona, el cuidado, el evitar las aglomeraciones. Pues bueno, yo quiero decirte que hay maestros que se han tenido que trasladar de un punto a otro, rentando unidades, o sea, para ir varios. ¿Por qué? Pues por ahorrarse unos pesos, porque es de su bolsillo. Y la otra, Claudia, bueno, pues no olvidemos que pues es una acción buena de parte de la administración federal y estatal, pero yo creo que faltó organización, yo creo que faltó en un momento dado coordinación, porque bueno, pues en esto hay que decirlo, en este tipo de reuniones que se llevaron previas a este proceso, pues no participó el sindicato de maestros. O sea, fue una decisión que se tomó entre la autoridad federal y la autoridad local para determinar los puntos y la forma de cómo se llevaría a cabo esta vacunación. Y bueno, en el ámbito de la obligatoriedad a vacunarse, pues bueno, quiero decirte que no eso sí, según los informes extraoficiales, pero de fuentes muy dignas de crédito, pues no es obligatorio, o sea, no es obligatorio.
tampoco lo quieren dar de manera oficial, pero no es obligatorio. Aquí será el mismo trabajador de la educación el que determine si se vacuna o no. Lo interesante sería también pues saber qué pasaría cuando tengan que regresar a las aulas, y bien lo decía la compañera, hay personas asintomáticas ahorita que pueden trasladarse y pueden provocar un problema grave de salud. Habrá que estar pendiente en todos los municipios para tener el pulso exacto de lo que va a pasar en esta movilización de los maestros. Que es importante la vacunación, sí es importante, que es de reconocerse, sí es de reconocerse, pero hay un huequito, hay una irresponsabilidad, porque pues bien se pudo haber determinado enviar cuadrillas equipos de trabajo del área médica y por qué no de lo militar, que sabemos que tienen una alta disciplina y organización para este tipo de cosas, a los municipios, a las cabeceras municipales, para evitar la movilización de los maestros. Yo creo que ahí es donde se debió debería de haber trabajado, y sobre todo determinado los lugares sede más cercanos a los lugares de residencia de los trabajadores de la educación. Y bueno, pues no perdamos de vista que en el caso de la capital, pues vienen de varios municipios aquí cercanos, incluso se pone en riesgo la salud de los capitalinos. ¿Por qué? Porque vienen muchos maestros de fuera, vienen muchos trabajadores de fuera, y también hay que tomar en cuenta que empieza la vacunación para la segunda aplicación de dosis para los adultos mayores, que también, por si fuera poco, es una movilización que se da, y que yo creo que habrá que estar atentos a los protocolos de salud, a cumplir con las reglas de salud para evitar un problema mayor. Yo creo que se va a movilizar más gente, o una gran cantidad de gente igual que las vacaciones de Semana Santa, y donde, bueno, también hay que prever un repunte en los casos de COVID. Yo creo, te digo, vuelvo a repetir, no es obligatorio, creo que la falla está en eso, y esperemos que, bueno, nuestro deseo es que no pase nada, que las cosas se den dentro del marco que se espera, pero definitivamente sí fue un grave error haber hecho las cosas de esta manera, y sobre todo la confusión también que hay, porque pues faltó ahí discusión de cómo iba a estar el proceso de vacunación. Hay algunos módulos en el estado en donde los maestros han sido regresados, sobre todo en el área militar, donde dicen, bueno, pues a mí me dijeron que es el A y B y hasta aquí, y en otros dicen, bueno, era A, B y C, y por aquí nos vamos. Entonces yo creo que ese tipo de confusiones también se pudieron haber evitado, sobre todo una buena coordinación entre la autoridad federal y la autoridad local, y yo creo que pues ha quedado en evidencia que hay un distanciamiento y un pleito por las listas, y un pleito por quiénes van y quiénes aplican la vacuna y quiénes no. Entonces, sobre todo, bueno, esas son las cosas que se están observando, Claudia. Tenemos comentarios de parte de la audiencia de RT Noticias. Bueno, les envía saludos, dice que le gusta la mesa de los martes. Nos comentan que les están haciendo llegar, dice, a los maestros a través de un mensaje de WhatsApp de cada una de las direcciones de las escuelas, que están obligados a vacunarse, que porque irá personal de la Secretaría de Educación de aquí de Tamaulipas, y que va a revisar que todo el personal esté vacunado, y ellos pues tienen temor a las represalias. Yo creo que, bueno, pues que vamos a pegarnos ahora sí al derecho, ¿verdad? No existe una norma, no existe una ley donde diga forzosamente los trabajadores de la educación, entonces se tendría que legislar al respecto. Tendría que la autoridad sanitaria determinar que sí es obligatorio y emitir un comunicado, mientras lógicamente que no te pueden vacunar. O sea, igual si hay un hipertenso, si hay una persona que tenga reacción a algún medicamento, incluso a la misma vacuna, o sea, yo creo que no. Por eso te digo que se descuidaron algunas cosas, se descuidaron sobre todo ese tipo de aspectos, en el sentido de que, bueno, no te pueden obligar, o sea, bueno, dame tu comprobante, ¿por qué no? Dame tu argumento, pero ni eso se hizo. O sea, nada más te dijeron, tienes que traer el comprobante de cheque, el talón de cheque, y tienes que traer la copia del ICE. Es lo único que te piden. Y bueno, pues ahora sí también te quiero decir que cada quien trae sus listas, ¿verdad? El gobierno federal, pues el caso de
de los trabajadores de la educación trae sus listas y la Secretaría de Educación de Tamaulipas tiene sus listas. Entonces también hay un conflicto ahí entre cómo y cuándo se van a hacer las cosas. Pero yo siento y creo que no se debe obligar, no creo yo. Hasta el momento yo te puedo decir que no tengo la prueba en mi mano de que se les está obligando, y sobre todo, bueno, pues están los amparos. Acuérdate que está la autoridad que determina en un caso la defensa del trabajador, porque no te pueden obligar de ninguna manera, te pueden obligar a hacer algo que tú no quieras. Y sobre todo, estamos hablando de una pandemia, sí, estamos hablando de una enfermedad viral, sí, pero pues también dentro del apego al derecho nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres. Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando en esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en lo que te hace sentir bien. Sedal champú o acondicionador de 650 mililitros, $32.50. Colgate protección anticaries de 150 mililitros, $34.90. Y Bio Baby entrenadores mediano con 26 piezas, $119. Vigencia al 22 de abril. H-E-B, lo mejor para ti. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Regresamos a esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Dice que los maestros por todo se quejan, que lo que pasa es que no quieren regresar a clases. Otro comentario dice, es cierto que van a movilizar a los maestros, pero que les están pagando. Dice, porque hay personas que van por su vacuna, pero que no reciben el sueldo si no trabajan. Adelante, Luz Helena, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis. Sí, gracias. Fíjate, en cuanto al aspecto que comentábamos ahorita de que si están siendo forzados, de que si les están dando el viático, por decirlo así, como bien comentan los radioescuchas, pues sería bueno que en la práctica así fuera, pero creo que tendrían que ser los maestros los que realmente a ciencia cierta lo señalaran y lo dijeran abiertamente, de que no sean forzados. Claudia, considero que va implícito el hecho de que para que regresen a trabajar en las siguientes fechas, según lo determinen las autoridades correspondientes, pues creo que va a ser un requisito para los maestros que estén vacunados. Entonces ahí va el hecho de que pues a fuercitas tienes que hacerlo, porque es parte de tus responsabilidades, te exista una obligación o no, es parte de lo que tienes que hacer como trabajador. Entonces ahí yo creo que queda el punto de que se sienten obligados a tener que hacerlo, y en el cuanto a que les dieran viáticos, pues ojalá así sea, porque sería parte de lo que al no ofrecerles una alternativa de vacunación, pues qué bueno que ojalá sí se les diera ese dinero, ojalá, lo repito, no sé, no me consta que sí se los estén dando, sería pues bueno para que por lo menos aminorara un poquito las agresiones. Estamos hablando de derechos humanos y derechos de los maestros, porque es una agresión el hecho de que los estén les pongan la alternativa de vacunación, pero en estas alternativas o en este esquema de tener que trasladarse, de tener que tener un riesgo al movilizarse, al estar expuesto a otras personas en una fila, porque independientemente de esta alternativa que les daban en una plataforma de internet, de cargar sus datos con anterioridad para solamente llevar impreso una hojita ya con tus datos, pues no te salva de la fila, no te salva del riesgo latente que estás al exponerte a más personas. Entonces esto no aminora, y que creo que sería, a mi punto de vista, muy personal punto de vista, irrelevante el hecho de que les paguen un viático o no. Si yo fuera maestra, pues me sentiría realmente agraviada en ese sentido, de tener que acudir a otro lugar, de no haber sido tomada en cuenta en el aspecto de tener una buena forma de vacunación,
porque yo hace un momento lo decía, Claudia, que si fueran elecciones, si fuera el punto de la votación, en todos los municipios y cercano al ciudadano hubiera un módulo de votación, pero como es el tema de salud, creo que no se le está dando el tema y el asunto y la importancia que debería de tener. Habría de haber una logística desplegada, como bien lo comentaba el compañero, que cerca del trabajador, del maestro, pues hubiera a través de una plantilla de trabajadores, ya sea médico, el personal de la Marina, pero que se hubiera implementado así. No se hizo, ni modo, las cosas ya están, ya hoy arrancaron de esta manera con las inconformidades que tienen los maestros, pero creo que al final de cuentas pues ya está en función, así se va a hacer, inconformes o no, es la manera en la que se está aplicando y que esperamos que en la medida de lo posible, la verdad me gustaría que sí les estuvieran dando los viáticos, ojalá, pero de verdad ciencia cierta pues no lo sabemos, Gloria. Muchísimas gracias, Luz Helena Hernández, gracias por participar con nosotros. A ti, Claudia, un gusto estar como siempre en esta mesa de análisis. Gracias a Luz Helena Hernández. Y decíamos, bueno, Conchis a través de redes sociales coincide con José Luis Castillo, dice una incoherencia como lo están llevando a cabo precisamente esta vacunación a los maestros. Otro comentario dice, los maestros siempre buscan pretextos para no regresar a clases frente a grupo. José Luis Castillo. Claudia, bueno, pues con el respeto que me merece la audiencia, pues yo creo que el maestro es el más interesado, Claudia, en regresar a las aulas. Digo, hemos visto ejemplos de maestros que con esa vocación y ese espíritu de servicio que tienen, van hasta sus casas de algunos niños a darles clases. Hay casos muy estremecedores y ejemplos que te llenan de orgullo, de ver al maestro que acude a los hogares a darles clases a los niños. Los maestros en realidad nunca han dejado de dar clases. Era algo que nos decía el profesor Rigoberto, pues el maestro es el más interesado en regresar a las aulas, porque ahorita el maestro no es de 8 horas, no es de un medio tiempo, o sea, es de tiempo completo, da clases en la mañana, en la tarde, a medianoche. Hay alumnos que mandan tareas, hay alumnos que del WhatsApp preguntan y tienen dudas sobre sus tareas. Los maestros revisan los correos electrónicos a medianoche, dan clases en la tarde, en la mañana, como si fuera de tiempo completo. Y yo creo que pues bueno, habrá que reconocerle a los maestros. El problema no es regresar o no, más bien dar clases o no, es regresar a las aulas. El maestro nunca dejó de dar clases y eso pues hay que reconocérselo a los maestros. Nadie estábamos preparados para una pandemia con las ventajas y desventajas que esto implica. Bueno, pues el maestro dio clases y te puedo decir que hay ejemplos muy marcados de maestros que van hasta las casas de los niños a dar clases. Incluso ayer veía yo un reportaje de una maestra que le hacía falta como las gallinas, los pollitos, y perdón el ejemplo, pero le faltaba un alumno y fue a ver hasta su casa. Resulta que ese niño ni tenía luz en su casa, ni tenía la manera de conseguir un celular, y ese niño simplemente estaba sin recibir clases. La maestra se llevó una mesita y abajo de un mesita le dio clases. Estos son los ejemplos que hay que admirar y hay que respetar, sobre todo, bueno, en estos tiempos de pandemia que nadie estábamos preparados para esto. El tema ahorita es la vacunación. Bueno, pues esa es la discrepancia que hay entre que se debieron de haber hecho las cosas mejor. Claro que se valora mucho que se tome en cuenta a los maestros, a los trabajadores de la educación, desde el sentido de que son los maestros los que van a estar en las aulas y los que van a poner en marcha estas prácticas de salud para evitar más contagios, y sobre todo, bueno, que esto vaya volviendo a la normalidad. Pero sí, yo quiero un poco ahí de que el maestro no quiera regresar o que es flojo. No, el maestro nunca ha dejado de trabajar. Yo creo que ha trabajado además con sus herramientas, con su dinero, y esto es de reconocerse. Y por la otra, bueno, pues sí hubo una falla, hubo un error, y ojalá todavía se puede enmendar, pero este es el primer día. Ojalá que la autoridad rectifique, ojalá que la autoridad ponga lo que está de su parte, y también apoye al maestro. O sea, no se trata de que le regale todo, no, pero sí hacer esto un poquito más organizado y sobre todo evitar riesgos en la salud
de los trabajadores de la educación en lo general, Claudia. Contigo, José Luis Castillo, y efectivamente hay que reconocer que hay maestros muy comprometidos precisamente con su labor. Pues gracias, José Luis Castillo, también por participar con nosotros en esta mesa de análisis. Un abrazo para todos, saludos a la distancia. Gracias, saludo a la distancia, José Luis Castillo, y bueno, pues también Luz Helena Hernández, que nos acompañaron en esta mesa de análisis. Oiga, ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Le damos las gracias a nombre de ORT Noticias. Ya nos vamos y lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.